Pregunta: ¿qué es Dios? De acuerdo a la Biblia, la respuesta es, según Juan 4:24, que Dios es espíritu. Dígale al que está al lado: Dios es espíritu. Eso. ¿Qué dice Juan 4:24? La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Estamos bien? Ahí tenemos: y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, la palabra espíritu proviene de la traducción de la palabra hebrea. En el Antiguo Testamento es ruach, que significa aliento o aire. Amén. ¿Qué significa? Aliento o aire. Y la palabra griega, ahora en el Nuevo Testamento, es reuma, que significa viento. ¿Qué significa? ¿Se da cuenta que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo cambian las palabras? Sí, en el Antiguo Testamento es una raíz hebrea que significa ruach y quiere decir aliento o aire. La palabra espíritu. Ahora, ya no se viene la raíz hebrea, sino la palabra griega en el Nuevo Testamento, que significa reuma y quiere decir viento. La palabra espíritu. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cambian, amén, de hebreo a griego. Así que el viento, el aliento o el aire, como estamos explicando, es simbólico al Espíritu de Dios. Juan 3 y el capítulo 8, ¿qué dice? Juan capítulo 3 y el versículo 8, notamos la comparación entre el viento y el Espíritu de Dios. Amén. Que el viento va, el viento viene y sopla, pero no sabemos hacia dónde se dirige el viento. Usted, el viento con sus ojos carnales o físicos, no podemos ver el viento, pero sí podemos sentir, ¿verdad? No sabe de dónde viene, si va al oeste, al occidente, al norte o al sur, pero cuando pasa por su lado, sopla. Usted puede sentir, pero no sabe hacia qué dirección se dirige. Ahora vamos a ver punto número 1. Estamos en el bloque 1, la naturaleza divina de Dios. Entre ellos vemos el primer factor: el viento es invisible, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo podemos comprobar? Porque el Espíritu de Dios también es invisible. Primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 17. Si quiere va a ir anotando para que lo vaya leyendo, porque quiero explicar otras cosas más. Punto número 2. El viento está en todas partes al mismo tiempo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero también el Espíritu de Dios está en todas partes al mismo tiempo. En Salmo 139 del 7 a 12 habla sobre la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. Amén. Así como Él está aquí, pero también está en otro lado manifestándose de manera sobrenatural. Amén. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y creo que aquí hay libertad porque está el Espíritu del Señor Jesucristo. Punto número 3. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Vamos a prestarle oído, ¿ya? Punto número 3. En el bloque 1 estamos. La naturaleza divina de Dios. El viento se puede sentir cuando sopla y su sonido también se puede escuchar. Ahora, también el Espíritu de Dios se puede sentir cuando viene sobre alguien y puede ser oído cuando una persona habla en otras lenguas, cuando es bautizado por medio del Espíritu Santo. Amén. Joel 2:28
y Hechos capítulo 2 y el versículo 1 son el derramamiento, la promesa del Espíritu de Dios para estos postreros días. Amén. Solo la persona que ha podido experimentar personalmente sabe de lo que le estoy hablando. La persona que ha sido bautizada con fuego sabe cómo Dios se ha manifestado dentro de su vida y sabe qué es hablar en otras lenguas. Solo esas personas van a dar, así es, hermano. Pero las que no han tenido todavía esa profunda experiencia, entonces usted tendrá, o tendremos, los que ya tenemos también el Espíritu de Dios, renovar, y los que no tienen, recibir, para poder tener ese fuego dentro de nosotros, como nos dice este estudio. Amén. Y Joel 2:28 habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahora, la promesa, el derramamiento de Dios, ¿se ha cumplido en estos días? ¿Sí o no? Claro que sí que se ha cumplido. Y mientras Dios nos preste vida, se ve en el próximo año o 10 años más adelante, Dios todavía mantendrá firme su promesa sobre esta iglesia y sobre los fieles a quien Dios ama. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a ir al bloque número 2. Amén. Aquí quiero hablar un poco de las características del Espíritu de Dios, o las cualidades del Espíritu de Dios. Amén. Punto número 1. El Espíritu no tiene cuerpo. ¿O sí tiene cuerpo? No tiene, ¿verdad? El Espíritu no tiene cuerpo. Cuando alguien ha muerto, algún familiar, ¿usted le ha vuelto a ver a esa persona? ¿Verdad que no? Porque ya es un espíritu. Y cuando sale el espíritu de su cuerpo, usted sabe, los que leemos la Biblia, hacia dónde se dirige. Si ha hecho bien, se va a la presencia de Dios. Sí, estamos hablando de un espíritu que no tiene cuerpo. Es decir, que la persona, los que estamos aquí con este cuerpo, no podemos ver un espíritu, ¿verdad? No lo podemos ver, ¿sí? Pero claro, cuando vayamos hacia el cielo, al trono celestial, ahí estaremos en cuerpos gloriosos, en un cuerpo que nunca enferma, que nunca muere. Ahí estaremos en un cuerpo glorioso. Pero estamos hablando del espíritu, de un espíritu que no tiene cuerpo. Es decir, el Espíritu de Dios es incorporal. Amén. Es decir, que no tiene un cuerpo físico o material. El Espíritu de Dios no tiene pies, manos, sangre o huesos. Dios no está sujeto a las limitaciones que el hombre sufre por su cuerpo físico. Lucas 24:39. Todo lo que estoy hablando lo estamos mostrando por medio de la palabra de Dios. Amén. Esto está en Lucas 24:39. Y un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven acá delante que yo tengo. Estoy alzando las manos, que estoy al frente de ustedes. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Amén. Punto número 2. Hay un solo espíritu divino. Dígale al que está al lado, hay un solo espíritu divino. ¿Cuál es ese? Dios creó muchos espíritus. ¿Está de acuerdo o estamos mal? Dios creó muchos espíritus, de los que están en el cielo y rondando en la tierra y debajo de la tierra. Y Filipenses dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y Dios creó muchos espíritus, tanto buenos y aquellos que se rebelaron, es decir, los malos, en el mundo, pero hay un solo espíritu divino, un solo espíritu supremo, y ese es el espíritu que indica a Cristo. Primera de Juan capítulo 4
y el versículo 1. Amén. Y también podemos reforzar en Efesios capítulo 4 y el versículo 3. Vaya apuntando. Yo quiero, porque tengo aquí otros puntos importantes. Por eso y por el tiempo quiero acelerar un poquito. Amén. Ahora vamos al punto número 3. Estamos en el bloque 2, las características del Espíritu de Dios. Ahora, Él es el Padre de todos los espíritus que Él creó. Dios es espíritu y es el creador de todos los espíritus. Por lo tanto, Él es el Padre de todos los espíritus que existen, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y todo lo que hay subsiste por la mano divina del Señor Jesucristo. Usted y yo fuimos creados por Él, por eso estamos aquí. Amén. Y si usted puede decir amén, tiene boca, tiene palmas, es porque Dios nos ha dado todo eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si Él es el Padre de todos los espíritus, ¿dónde podemos concertar? En Hebreos capítulo 12 y el versículo 9. Amén. Voy al punto número 4. Estas expresiones que quiero hablar es un poquito a veces que no la hemos, tal vez algunos no lo tenemos tal vez un poco de conocimiento, o tal vez sí hemos escuchado, pero yo cuando leí esto para mí fue algo nuevo, y ahora quiero yo también que ustedes aprendan. Son las expresiones antropomórficas. Díganle al que está al lado, ¿qué es eso? Díganle al que está al lado. Expresiones antropomórficas. Vamos a ver qué es este punto. Son unas expresiones bastantes que a veces no podemos entender, pero que están dentro de la Biblia. El significado que quiere decir en la Biblia, en otras palabras más adecuadas, es que Dios es descrito como que si tuviera manos, pies, brazos, orejas, alas, plumas, dedos, etc. Tales expresiones son humanas. Entienda esto. Tales expresiones antropomórficas son expresiones humanas que son usadas de una forma figurativa solamente. Son expresiones humanas usadas con la intención de darnos el conocimiento del Dios infinito dentro de la comprensión limitada de la mente finita del hombre o de la mujer o del ser humano. Solamente por medio de estas expresiones humanas podemos entender las características y las virtudes de Dios. Estas expresiones humanas, cuando son usadas en referencia a Dios, son llamadas las expresiones antropomórficas. Amén. Hay predicadores que utilizan estos métodos. Amén. Y en Apocalipsis habla mucho sobre la descripción de Dios. Amén. Sobre los seres que Él creó, sobre los ángeles, sobre los querubines, sobre los serafines, sobre los seres que se postran delante de Dios, que cuando tienen 6 alas, que son los querubines, y tapan su rostro para poder exaltar al Señor Jesús en adoración. Esas son las expresiones antropomórficas. Describen como que si tuvieran alas, dedos, plumas, pies y entre otras cosas. Amén. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. Son solamente expresiones que utiliza el hombre para darnos a entender la comprensión de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos al otro punto. Amén. El punto número 5 del bloque 2. Bueno, esto ya lo hemos escuchado, que son las imágenes de Dios y son totalmente prohibidas en la palabra. Pero Dios es espíritu invisible, sin una forma o cuerpo visible. Por eso Dios
o Él prohíbe hacer cualquier tipo de imágenes para representarlo o para adorarlo a través de una escultura. Adorar las imágenes de falsos dioses, o si adoramos al Dios verdadero representado por una imagen, es cometer el pecado de la idolatría. ¿Dónde está registrado en Éxodo capítulo 20 y el verso 2 al 5? Amén. Isaías 42 y el verso 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Amén, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces Dios repudia totalmente. Acá tenemos, aquí tenemos en Éxodo capítulo 2: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Deuteronomio 5 también creo que habla nuevamente de los 10 mandamientos, y Éxodo 20. Amén. Voy a ir al bloque 3. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Están anotando? ¿Están anotando los versos para que usted pueda evaluar y analizar en su casa? Amén. Estamos hablando sobre la naturaleza y los atributos de Dios. Ya vimos sobre Dios, que es espíritu. Ya vimos las características de un espíritu que no tiene cuerpo, que es el Padre de todos los espíritus, que Él es el Dios que creó todos los espíritus y que hay un solo espíritu divino sobre todas las cosas. Amén. Voy a ir al bloque 3, los atributos de Dios. Amén. Ya vimos la naturaleza, ahora vamos a ver los atributos de Dios. Pregunta: ¿qué son los atributos para usted? Diga que está al lado, ¿qué son los atributos? A ver, ¿qué son? Si no sabe, vaya anotando. Las cualidades. Amén. Los atributos. Amén. Vaya anotando también qué más significan los atributos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Amén. Vamos al bloque 3. Los atributos son propiedades. ¿Qué son? Son propiedades, digan, virtudes, características y habilidades que son esenciales a la naturaleza de Dios. ¿Qué son los atributos? Propiedades, virtudes, características y habilidades. Amén. Cuando alguien se le acerque y le diga qué es un atributo para usted, ¿qué va a decir usted? Propiedades. ¿Sí? Son las cualidades, las virtudes que Dios usa. Amén. Son las habilidades esenciales de la naturaleza de Dios. Amén. Ahora, para que Dios sea Dios, ellos son inseparables, son completos, son integrales y están entrelazadas con su espíritu. Es decir, la naturaleza de Dios con los atributos tienen que ser inseparables para que Él sea Dios. Pero ¿cómo es eso? Es decir, que toda esta mezcla son los poderes sin las cuales Dios no podría ser Dios. Ponemos un ejemplo. El calor es una característica esencial del fuego, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el ejemplo es que el calor es una característica, una virtud, una cualidad del fuego, es un atributo. Estar mojado es una característica esencial del agua, ¿verdad? Dar luz es una característica esencial de la luz. El sol. Antes no teníamos luz, no se podían encender los parlantes
porque no había luz. Ahora tenemos luz, podemos ver un poco más. Yo soy un poco medio ciego, delante no veía mucho, pero ahora puedo ver porque hay luz. Entonces esto es esencial, es una característica de la luz que puede alumbrar y poder mirar un poco mejor a las personas que están ahí atrás. Amén. Seguimos. Entonces, en la misma manera, los atributos de Dios son perfecciones, virtudes, características o fuerzas esenciales que forman la naturaleza de Dios. Un estudio de sus atributos nos da el conocimiento de su carácter, personalidad, sus poderes y sus virtudes. Amén. ¿Qué han sido los atributos de Dios? Propiedades, ¿verdad? Son los atributos que Dios utiliza para ser Dios. Amén. Propiedades, virtudes, habilidades que son esenciales y que también tienen que ser entrelazadas. Son inseparables entre ellas. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Ahora, una de las cosas también esenciales es que algo me llamó bastante la atención de este estudio y no sabía, pero ya lo sé y también quiero que usted aprenda, y si ya lo sabe, anotemos. Amén. Estamos en el bloque número 2, amén, y vamos al factor número 3, los atributos naturales de Dios. Diga usted, los atributos naturales de Dios. ¿Sabía que Dios tiene atributos naturales? Así es. ¿Cuáles son los atributos naturales de Dios? La santidad. Porque tiene naturales y morales también. Los Amén. naturales, omnisciente, omnipotente. Va a anotar, amén. ¿Dónde está el esfero? A ver. Los naturales serían. Ahí están anotando. omnisciencia. A ver, los atributos naturales de Dios. Incluso estos atributos naturales están dentro de la Biblia, sino que a veces, tal vez por falta de conocimiento o de estudio, no hemos sabido. Amén. Pero uno de los atributos naturales, punto número 1, es que Dios es vida. Y la Biblia describe que Él es vida y vida en abundancia. Ese es un atributo de Dios, que Dios es vida. La vida de Dios no depende de fuerzas externas. Amén. Porque Dios no posee vida, sino que Dios es vida. Diga, Dios es vida. Y porque el Espíritu de Dios está en nosotros, es que tenemos vida. Así es. Vuelvo a repetir, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros, es que podemos respirar, es que podemos levantarnos, es que podemos darle gracias, es que podemos pensar o razonar o venir a la iglesia, porque un muerto no puede venir a la iglesia, pero alguien que tiene vida sí puede venir a la iglesia y darle un fuerte aplauso a Él y decirle gracias, Señor, por la vida. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces la vida, Dios es vida y produce vida en nosotros. Y la vida es inherente en Él. Su fuente de vida reside en Él, habita en Él. Amén. Él es el único que puede impartir vida porque Él es la fuente de vida. Diga, Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Para todo lo que existe. No solamente a la raza humana, sino que Él dio vida también a los peces que están en el mar, a los monstruos marinos, a las bestias salvajes y todo lo que puede usted ver, lo que vuelan por los aires, las aves del campo. Ellas también tienen vida porque Dios así lo permitió. Amén. Entonces, si Dios es vida, su propiedad autoviviente, aquí a veces hay como que un debate y quiero que escuchen, su propiedad autoviviente, virtud y poder para impartir vida ha sido revelado en su nombre. ¿A quién? Dado a Moisés.
En cierta ocasión el Señor le mandó una misión a Moisés y le dijo: quita el calzado de tu pie, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Y Moisés escuchó la voz del Señor. Amén. Es decir, que Dios le reveló en su nombre a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Dónde está? En Éxodo capítulo 3 y el versículo 14. Ahí el Señor, Moisés, que no quería ir a hacer ese legado, ese trabajo, esa misión que él le había puesto, y le dijo: ¿qué le responderé a tu pueblo cuando me preguntaren quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Ahí está siendo revelado el nombre del Señor a Moisés. Éxodo capítulo 3 y el versículo 14. Ahora, yo soy el que soy, traducido a Yahvé, oh Jehová. Yo soy el que soy, traducido quiere decir Yahvé, oh Jehová. Digan: Yahvé, oh Jehová. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra Jehová, ¿verdad? Y cuando usted encuentre la palabra Jehová, también puede ser Yahweh. Amén. Al inicio del culto estábamos cantando la de Yeshua. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora vamos a ver la palabra que estamos ahorita pronunciando, Yahweh o Jehová. El nombre viene de la palabra o de la raíz hebrea que significa Hayat. ¿Qué significa? Es decir, deletreado H-A-Y-A-I-W. Amén. Es una raíz hebrea. De ese nombre proviene Hayat, que significa ser o estar. ¿Qué significa? Ser o estar. Ser o estar. Díganle que está al lado. Significa ser o estar. Amén. El nombre describe a Dios como sin causa. Este nombre Hayat describe a Dios como sin causa, al único autoviviente ser, sin pasado y sin futuro. Él siempre ha sido sin comienzo y sin fin. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 1 al 3. Amén. Y también en Apocalipsis vemos como Dios afirma: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es sin comienzo y sin fin. Otro de los atributos naturales de Dios es que Dios es eterno. Digan que está al lado: Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Cuál ha sido otro atributo natural de Dios? Eterno. Dios es eterno. Ahora, la palabra eterno, ¿encontramos en la Biblia? ¿Sí o no? Cuando usted vea que Dios es eterno, es un atributo natural de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación íntima con el que acabamos de ver hace unos minutos, con la de que Dios es vida. Dios es vida y Dios es eterno, van casi de la mano. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima entre la virtud autoviviente de Dios que les acabé de decir, dada a Moisés, y la eternidad de Dios. Es decir, que Dios no puede ser eterno si Él no fuese autoviviente, y también si no fuese la fuente de vida, porque para ser eterno debe haber estado siempre Él con vida. Una persona que nació no es eterna, porque si nace, se reproduce, sabemos que tiene que morir, como nosotros, que somos mortales, pero Dios es inmortal. Amén. Él no ha tenido comienzo
ni fin. Por eso describe, amén, que Él es eterno, porque para ser eterno, Él tiene que primero haber estado siempre con vida. Claro. Y Él no tiene comienzo y no tiene fin, porque Él es el Dios eterno y viviente, según Génesis capítulo 21 y el versículo 33. Y también el Salmos 90, capítulo 2, también nos afirma sobre lo que estamos viendo. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El Salmo 92. Desde el siglo hasta el siglo, tú ya eres Dios. Antes que usted viniera y sea la persona que sea, y se llame como se llame, y antes que nacieran nuestros padres, y antes que nacieran nuestros abuelos, y antes que nacieran también nuestros tatarabuelos, y antes incluso que se formara nuestro país, Dios ya era Dios. Y ya sabía cómo se iba usted a llamar, y ya sabía dónde se iba a congregar, y Él ya sabe cuántos años usted tiene, y ya sabe incluso hasta dónde se iba a sentar el día de hoy, porque Él es Dios y ya lo sabe todo. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Entonces Génesis 21:33 afirma de que Dios es eterno. Salmos 92, acabamos de leer, afirma de que Dios es eterno. Y si desea un versículo más, Isaías 57 y el versículo 15 nos da un refuerzo sobre el versículo de que Dios es eterno. Amén. Los atributos naturales de Dios: Dios es vida, Dios es eterno. Ahora diga: Dios es inmutable. Inmutable. Diga fuerte: Dios es inmutable. Ese es otro atributo natural de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir inmutable? Que Dios no puede cambiar. Diga al que está al lado: Dios no puede cambiar. No escucho, más fuerte: Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar. Estamos hablando de que Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Dios es absolutamente perfecto. ¿Cuántos creen así? Amén. Sí, ¿verdad? Es perfecto. Porque no hay nada que se le pueda añadir a Él para mejorarlo o para hacerlo mejor. Ni tampoco se le puede quitar nada para alterar su perfección. Las criaturas cambian, las cosas y los tiempos cambian, pero Dios no sufre cambio de variación. Sin embargo, aunque su carácter, esto sí escuche, aunque su carácter y naturaleza nunca cambian, sus tratos y relaciones con el hombre sí cambian. ¿Qué es lo que no cambia de Dios? ¿Qué no cambia de Dios? El carácter y su naturaleza. No cambian. ¿Pero qué cambia? El trato con el hombre. Los tratos sí cambian con el hombre. ¿Por qué? Como el hombre también cambia de piedad a impiedad y viceversa, los tratos de Dios cambian también de acuerdo a los cambios del hombre. Y aunque a veces el hombre sea inclemente, no tenga misericordia, Dios sigue teniendo misericordia. Amén. Que aunque el hombre tenga impiedad, Dios sigue teniendo piedad. Que aunque el hombre tenga otros tratos con otro grupo social, con otro grupo de personas, ha cambiado el carácter, ha cambiado la actitud, está más apartado, ha entrado el ego. Los tratos
que Él hace hacia el grupo, entonces Dios también puede mover las cartas. Dios también puede mover los tratos, la relación con cada persona. No solamente con el hombre, sino también con la mujer. Amén. Entonces, ¿dónde podemos ver esto? En el Salmo capítulo 102 y el versículo 24. Dice: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Y el versículo 27: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Santiago 1:17 también nos afirma de que Dios es inmutable. Los tratos de Dios, entonces, tomen en cuenta que cambian de acuerdo a los cambios del hombre. Es decir, un ejemplo más: si uno ya no busca de Dios, si uno ya no se congrega, si uno ya no ora, ya no viene la fuente de información del cielo para su mente. Ya no viene la relación íntima de la presencia de Dios con la persona. Ya se enfría uno y todo lo malo le parece bueno. Amén. ¿Por qué? Porque ya su trato con Dios personal ha cambiado. No es que Dios ha cambiado, es que nosotros hemos cambiado. Entonces, según como usted tenga la relación, el trato con Dios, entonces Dios nos va a tratar de acuerdo como nosotros le tratemos a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, voy a seguir porque quiero también dar los atributos morales. Dios es inmortal. Diga, Dios es inmortal. Inmortal. Otro atributo natural de Dios. Dios no puede cesar de ser. Nada ni nadie lo puede a Él destruir. Dios siempre será. Primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 17. Amén. A Él nadie lo puede destruir. Tampoco nadie le puede quitar la vida. ¿Por qué? Porque Él dijo en cierta ocasión: a mí nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida por aquellos. ¿Sí? Nadie le quita a Él. Otra cosa, que Dios haya puesto su vida por amor hacia nosotros y haya muerto en el Calvario, pero eso no significa que a Él le arrebataron la vida, porque Él sigue siendo Dios y sigue estando con nosotros y sigue teniendo vida y está acompañándonos en esta preciosa tarde. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces Dios es inmortal. Primera de Timoteo 1:17. Dios es omnisciente. Esto sí hemos escuchado, ¿verdad? Ajá. Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Está en todos lugares. La mayoría sí en todos los sabe. lugares. Amén. Que Dios sabe todo. Sabe todo. ¿Sí? Ah, claro. La palabra omnisciente. Amén. Este es un atributo natural de Dios también. Que Él lo sabe absolutamente todo. Dios tiene conocimiento perfecto de todo. Amén. Según Job capítulo 37 y el versículo 16. Es decir, que Él tiene el conocimiento de Dios es totalmente completo. Él sabe todo el tiempo. Amén. Él sabe si se levantó a orar el día de hoy. Yo no sé, pero Él sí sabe. Él sabe cómo está su condición de vida. Él sabe su carácter. Él sabe su temperamento. Él sabe su forma de vivir con Él.
Él sabe de sus hijos, aunque a veces los padres no sabemos de nuestros hijos, pero Dios sí sabe de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, sabe la vida de nuestra pastora, sabe la vida de los músicos, sabe la vida de todos, todo el tiempo. Así que hay un canto que dice: cada paso que das por la senda que vas, hay un Dios que te ve. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 20 nos afirma que Él tiene el conocimiento de todo el tiempo, y el conocimiento de Dios también es completo. Mateo 10, 29, el conocimiento de Dios de la naturaleza es perfecto, conoce de la raza humana y también de la naturaleza. El conocimiento de Dios de las experiencias humanas también es perfecto, según Hechos capítulo 15 y el versículo 18. El conocimiento de Dios del pasado, diga del pasado, del presente y del futuro también es perfecto. Amén. Uno solo recuerda qué pasó ayer, el pasado, pero no sabe qué va a acontecer el presente más adelante en 2 horas. Mucho menos va a saber el día de mañana. O dirá: bueno, tengo un plan, pero si viene Dios, se arruinaron sus planes. No se ejecutaron, ¿verdad? Pero Dios sí sabe si se va a dar o no. Sabe nuestro pasado, nuestro presente y qué vamos a hacer en el futuro. Amén. Tal vez algunos ya no estemos, nos vayamos de viaje, nos vayamos a vivir a otra ciudad, pero Dios ya sabe y tiene el conocimiento de nuestro estilo de vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy al otro, ¿ya? Dios es omnipotente. Diga: Dios es omnipotente. ¿Qué es omnipotencia? Eso, todopoderoso. En la Biblia, traducción del Nuevo Lenguaje, creo que ese es el todo suficiente. Amén. Es el omnipotente. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Nada es imposible de hacer para Dios. Él tiene poderes ilimitados. Génesis 17, 1. Marcos capítulo 9 y el versículo 23. Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Porque ahí opera el poder de Dios en la creencia del hombre. Amén. Dios entonces tiene poderes ilimitados. Génesis 17, 1. ¿Cómo podemos ver que Dios tiene poderes ilimitados? Punto número 1. Es decir, que Dios tiene el completo control sobre la naturaleza. ¿Sí o no? Amén. Claro, porque Él es el dueño de la naturaleza, de todo lo formado, de todo lo creado. Los árboles, las frutas, de diferentes cosas, de diferentes semillas, Él lo creó. Todo lo que existe, todo el pasto verde, toda la naturaleza le pertenece a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora también Dios tiene el completo control sobre la existencia humana, es decir, sobre nosotros. Amén. Santiago capítulo 4 y el versículo 12. Punto número 3. Dios tiene el completo control sobre el universo. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Están muy callados. Dios tiene el completo control sobre el universo. Daniel capítulo 4 y el versículo 35. Y el punto número 4 es que Dios tiene el absoluto poder o autoridad sobre Satán, sobre Satanás. Amén. También tiene el control, el poder, la autoridad sobre Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tiene que estar sujeto a quien Él lo creó. Y es decir, que Dios fue el creador,
de Satanás. Así que él tiene que obedecer la voz de Autoridad de Dios. Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Gloria a Dios. Y no sobre Satán, sino también sobre todos los demonios, sobre todos los ángeles caídos. Podemos encontrar en Job capítulo 1 y el versículo 12 la historia de Job, que apareció Job y entre ellos venía también Satanás. Entre los hijos de Dios venía Satanás. Amén. Es decir, que Satanás también es un hijo de Dios, porque fue creado por Dios. Amén. También es un hijo de Dios Satanás. Job afirma, capítulo 1 y el versículo 12, que vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Satanás también es hijo de Dios, pero se rebeló. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el último, bueno, en Jeremías 23 también podemos ver la omnipresencia de Dios. El punto número 3, vamos a ver, Dios es soberano absoluto. Es decir, que Dios es supremo y absoluto. En otras palabras, Él es la máxima autoridad y el que gobierna el universo, el que gobierna los destinos del hombre por su providencia divina. Dios es el rey del universo. ¿Estamos de acuerdo? Él es el creador, pero también es el rey del universo. Daniel 4:25. Si podríamos preguntar a la iglesia, los que estamos aquí, y si teniéramos la oportunidad de escoger a las preguntas que les voy a decir, ¿cuál sería nuestra elección? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Escuchen. A. Ser gobernados por un destino ciego. B. Ser gobernados por suertes caprichosas. C. Ser gobernados por nuestra corta vista y criterio egoísta. D. Ser gobernados por la ley irrevocable e inmisericordia del hombre. La E. Ser gobernados por dictadores, déspotas, democracia o primeros ministros. O la F. O ser gobernados por un Dios viviente e infinitamente perfecto. ¿Por cuál votaría usted de la A a la F? La F. Ser gobernados por un Dios viviente e infinitamente perfecto. ¿Verdad que sí? Porque Dios es nuestro gobernante. Amén, gloria a Dios. Él es el administrador de esta El Rey iglesia. soberano. Y el que gobierna nuestra vida. El que gobierna todo de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Con esto acabo. Ahora sí vamos a entrar a los atributos morales de Dios. Amén. Diga los atributos morales Los atributos morales de Dios. de Dios. Vamos a ver los atributos morales rápidamente. Son 5 los atributos morales de Dios. Punto número 1. Dios es amor. Ese es un atributo moral, una característica moral del Señor Jesús. Diga el que está al lado, Dios es amor. Dios es amor. Ahora, la palabra griega para el amor de Dios es ágape. Diga ágape. Es el acto de entregarse a sí mismo como sacrificio por la felicidad y el bienestar del ser amado. El amor ágape está revelado en el sacrificio supremo de Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Para la salvación de todos los pecadores perdidos. Está también revelado en la manifestación de su misericordia, compasión, bondad, la paz, el gozo y el perdón que Él imparte al alma arrepentida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es lo que destila el amor de Dios.
misericordia, compasión, bondad, paz, gozo. ¿Cuándo llegan todos estos ingredientes a la persona? Cuando la persona se arrepiente y acepta que Dios sea el amor de su vida. Punto número 2. Dios es santo. Otra de las características morales de Dios. Dios es santo. Yo creo que Dios es santo. No sé usted, pero seguimos diciendo, y si la Biblia dice que Él es santo, no podemos contradecir a la palabra de Dios, porque Él sigue siendo santo desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Ahora escuchen, Dios está separado de cualquier cosa y de todo lo que sea malo, corrupto o inmoral. Él no puede hacer nada inicuo, pecaminoso, o tener amistad o comunión con los pecadores. Debido a la santidad absoluta de Dios, podemos estar confiados de que todas sus acciones y hechos son siempre buenas y en nuestro mejor interés. Éxodo capítulo 15 y el versículo 11. Ahora dirá, pero ¿cómo es que Dios no se relaciona con los pecadores? Claro, cuando Cristo pisó esta tierra, Él sí vino por aquellos pecadores. Pero hay una parte que dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Amén. Así que Él sí ama a aquel que está perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos claros ahí. Él vino a buscar, porque así sea santo, perfecto, imperfecto o pecador, Dios igual es el dueño de esa persona. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? La gente que está afuera, si pone sus ojos allá afuera, tanta gente que aunque lo llamemos como los llamemos, también Dios los creó a ellos. También. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Y lo que es bueno está determinado por lo que Él es y lo que es agradable ante sus ojos. Ahora, ¿dónde vemos en que Dios es santo? Capítulo 15, versículo 11 de Éxodo, y Levítico 11 y el versículo 44. Me voy al otro punto, ya nos quedan 3 y terminamos. Diga, Dios es justo. Dios es justo. Sí. Todo lo que Dios hace es bueno y correcto. Esta característica, atributo, propiedad, como ya habíamos visto, hace a Dios un juez y también un legislador. Su santidad establece el punto de referencia de lo correcto e incorrecto, de lo bueno y de lo malo. Lo que es bueno está determinado por lo que Él es y lo que es agradable ante sus ojos. Lo que es malo e incorrecto está determinado por aquello que Él no es y por lo que no es agradable ante sus ojos. La palabra justicia demanda juicio. Diga, la palabra justicia, ¿qué demanda? Juicio. Golpea el que está al lado y diga, justicia demanda juicio. Justicia demanda juicio. Demanda castigo para aquello que no está de acuerdo con su santidad, porque Él es justo, santo. Salmos 19 y el versículo 9. Y me voy al próximo, al otro punto. Dios es fiel. En Dios es justo es Salmos 19 y el versículo 9, los que están apuntando. Dios es fiel. El otro punto. Podemos contar y confiar en Dios para cumplir todos sus pactos y todas sus promesas. El que no le puede quebrantar, a Él nada le puede quebrantar. Dios jamás nos decepcionará, jamás nos engañará o jamás nos fallará. Si nosotros le negáramos, Él sigue siendo fiel. Es debido a su fidelidad en que nosotros aguardamos la esperanza de vida eterna. Deuteronomio 7:9.
Y el último, en que Dios es luz. Oh, qué lindo. Con esto quiero que se ponga de pie. Con esto terminamos. Póngase de pie. Diga, Dios es luz. Dios es luz. Y vamos a ver qué significa. Porque en la Biblia, en Juan 10, creo que nos habla de que Dios es luz y en el que vi andare, no andaré en tinieblas. Entonces la luz también significa algo importante. Quiere decir que es el reflejo de la belleza, la gloria y majestad y resplandor de su santidad. La luz habla de su pureza, como también de que Dios es verdad absoluta. Eso está en Apocalipsis 21, 23. Amén. Habíamos visto la naturaleza, los atributos. Vimos los atributos naturales de Dios. Dios es vida, Dios es eterno, Él es inmutable, Él es inmortal. ¿Qué más? Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia del Señor Jesús. Amén. Los atributos morales. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel y Dios es luz. Todo esto tenemos nosotros. Tenemos la luz, tenemos esa fidelidad que Dios ha puesto en nosotros, tenemos ese amor, tenemos la vida, tenemos la paz, el gozo. ¿Qué más nos hace falta? La canción dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Quién más nos puede dar la vida que Él nos ha dado? ¿Quién más nos puede dar la salvación que Él nos ha dado? ¿Quién más nos puede dar el sello del Espíritu Santo en este cuerpo mortal? ¿Quién más? ¿Alguien quiere venir adelante?